Nosotros tenemos el gran privilegio como cristianos, como hijos de Dios, de tener ciertas bendiciones de parte de Dios y a veces no las valoramos. Tenemos en la Biblia, nos habla de que estamos en los lugares celestiales, nos habla de que somos coherederos con Cristo, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y una de las verdades importantísimas que a veces nosotros le perdemos el significado o no le damos el valor que requiere, es la presencia de Dios dentro de nosotros. Y vamos a hablar acerca de esto en este mensaje. Y yo quisiera pues estudiar un pasaje del Antiguo Testamento y que podamos leer ese versículo que vamos a resaltar allí en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11. Dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque podemos abrir con libertad y bendición tu palabra y poder encontrarnos con joyas espirituales, Padre, que son de gran bendición para nuestra vida. Queremos, Padre, que nos permitas a cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje, que nos permitas estar conscientes y darle el valor que merece el hecho de tener el gran privilegio de que tú estés dentro de nosotros, que nosotros seamos el templo del Dios viviente. Queremos, Padre, estar conscientes de esto porque eso va a transformar nuestras vidas y nos va a permitir tener una comunión continua y una comunión eficiente, eficaz, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí con un oído atento a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, dice en el Nuevo Testamento, encontramos un pasaje allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, que dice así. Sí, yo se los voy a leer, nada más les doy el texto porque algunos están anotando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta que hace Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí nos está hablando de algo muy interesante, y es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida totalmente olvidados de que Dios vive dentro de nosotros, de que el Señor está ahí dentro de nuestro ser. Este pasaje nos está enseñando que nosotros somos templo de Dios, que nosotros somos el lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo tenía 3 lugares específicos. Estaba el atrio, donde se realizaban los sacrificios. Estaba el lugar santo, que era un lugar especial donde estaba el candelabro y también la mesa de los panes de la proposición. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y que ese lugar era, solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Y es allí donde se rociaba la sangre sobre el propiciatorio y Dios hablaba al sacerdote en ese lugar. La presencia de Dios estaba ahí. Y ese lugar en griego es naos, así se describe naos, el lugar santísimo. Y nosotros, aquí en este pasaje que estamos viendo, dice que nosotros somos naos, es el lugar santísimo donde Dios habita. Es como que si el arca de Dios estuviera dentro de nosotros, que la presencia de Dios estuviera dentro de nosotros. Así que, teniendo en cuenta que en la Biblia el arca de Dios simboliza la presencia de Dios, entonces
Vamos a leer nuevamente, teniendo en mente esto, vamos a leer nuevamente el versículo del inicio de 2 de Samuel 6:11. Dice así: y estuvo el arca de Jehová, o sea, la presencia de Dios, en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces, lo que quiero que veamos en esta oportunidad es que esa verdad tan hermosa, que el gran yo soy, o que tan conscientes estamos, que el gran yo soy, que Cristo, que el Espíritu Santo de Dios, que el Creador está dentro de nosotros. ¿Qué tan consciente estás tú, mi hermano? Que dentro de ti, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios está en ti y tú eres templo del Espíritu Santo. Pues vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento donde el arca había sido robada por los filisteos y teniendo el arca, los filisteos les causaron muchas enfermedades, mucha gente murió y ellos decidieron, no, devolvamos el arca otra vez a los israelitas. Y justamente esa parte de la historia es la que quiero que veamos. Cuando los filisteos devuelven el arca y cómo reciben los israelitas el arca de Jehová. Vamos a decir, la presencia de Dios. No todos la reciben igual. Y yo quiero allí hacer un paralelo entendiendo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es un ejemplo o es un simbolismo del creyente en el Nuevo Testamento. Entonces, así como ellos recibieron el arca, así nosotros recibimos también a Cristo en este tiempo. Así que vamos a leer el pasaje justamente cuando devuelven los filisteos el arca y cómo es recibida. En primer lugar, vamos a ver que la reciben en 3 lugares, pero la primera de ellas es en Bet-Semes. Ahí es donde la reciben. Y vamos a leer entonces, ahora sí, nuestro pasaje, nuestro texto del mensaje, en primer libro de Samuel, capítulo 6, donde les dije que abrieran. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 13. Versículo 13. Dice así: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová a la caja, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Vamos al versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había recibido, lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces, el primer lugar donde llegó el arca fue justamente a esta ciudad que se llama Bet-Semes. Estos hombres vieron que venía el arca y estaban segando, estaban trabajando en el campo y se alegraron de ver que el arca había llegado. Ya la devolvieron los filisteos. Qué bueno, el arca regresa. La presencia de Dios viene. Entonces ellos ofrecieron holocausto. Allí hicieron su holocausto y se alegraron. Y dice que también
asignaron a unos levitas para que bajaran el arca y la pusieran sobre una piedra que había ahí, una gran piedra, dice. Allí la pusieron y los filisteos habían puesto una caja con 10 figuras de oro adentro, ratones y unos tumores, que habían sido como símbolo del castigo que Dios les había dado por tener el arca ellos allá. Y eso era como una ofrenda para que Dios los perdonara. Pero era mucho oro. Eran 10 piezas de oro grandes que venían en una caja. Así que bajaron el arca y bajaron la caja con el oro. Y la pusieron allí en la piedra. Entonces, en este momento todo parece bien. Los de Bet-Semes recibieron. Y todos avisándole, oye, el arca del pacto ya vino a Israel nuevamente y la tenemos aquí en Bet-Semes. Y llegaron a ese lugar y ellos, así como muy religiosos, hicieron holocaustos y haciendo sus sacrificios y manejaron correctamente el arca poniéndola en la piedra. Parece que todo está saliendo bien. Sin embargo, vamos a hacer varias observaciones. Primeramente, nadie ofreció su casa para poner el arca. Nadie de Bet-Semes. Ahí dejaron el arca en una piedra allá afuera, a la intemperie, allá afuera. Nadie asignó a alguien para que cuidara el arca. No habían levitas responsables, no había personas que dijeran, ok, miren, nosotros nos vamos a consagrar y vamos a cuidar el arca porque esta es la presencia de Dios y a Dios no lo vamos a dejar ahí en la calle. Nadie hizo, dejaron allí el arca en una gran piedra y bajaron la caja con el oro, del cual ya no se menciona más acerca de este oro. Parece que sí hubo casa para el oro, pero no hubo casa para el arca, porque el oro desapareció. Todas aquellas piezas preciosas que venían allá adentro ya no se vuelven a mencionar. Y entonces ellos a lo mejor se fueron a dormir y ahí dejaron aquel lugar así y venían los curiosos y veían el arca, pero como nadie la estaba cuidando, entonces abrieron el arca y veían lo que estaba allá adentro y eso es una profanación del arca de Jehová. O sea, esta gente de Bet-Semes no valoraron la presencia de Dios entre ellos. No le dieron el valor que merece el que Dios haya llegado delante de ellos. Estos hombres hicieron lo que quisieron, no le dieron importancia, no cuidaron el lugar, ni el oro, ni las cosas. Imagínense que abrieron la caja del arca, mucho menos no se iban a llevar el oro, que el oro pues era una ofrenda que estaba ahí. Así que realmente aquella actitud de los de Bet-Semes fue tan mala, que Dios decidió matar a 50,070 hombres de aquella ciudad. O sea, no sé de dónde salieron tantas personas y cómo hicieron para ver cuánto tiempo pasó el arca ahí. Perdón, cuánto tiempo pasó el arca que tanta gente tuvo que morir. Entonces, lloró el pueblo amargamente, lloraron muchísimo porque dijeron ellos, Jehová nos ha herido con tan grande mortandad. O sea, vean la actitud de ellos. Jehová nos ha herido. Como dice, la culpa es de Él, ¿verdad? Él es el que nos causó esta cosa. Muy severo Dios, muy duro Dios. Y ellos estaban así y se hicieron una pregunta. Allí vemos esta pregunta que se hacen ellos y dice la pregunta, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? Ahora, sabían que Dios era santo, pero nadie se santificó. O sea, es como decir, Dios es santo, pero nadie se vio movido al arrepentimiento.
Nadie dijo, hemos pecado contra Jehová, nosotros profanamos el arca del pacto, Padre, perdónanos, perdona. Y todos hubieran caído de rodillas y hubieran pedido perdón a Dios y hubieran dicho, Señor, hemos actuado mal delante de ti, nosotros y nuestras familias, y lo que tú has hecho es correcto porque tu santidad es grande. No, ninguno de esos. ¿Saben qué dijeron ellos? Dijeron, Dios es santo. ¿Quién podrá estar delante de él? Como quien dice, no, aquí que no esté el arca. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a recibir el arca? Nadie. Deshagámonos del arca. En otras palabras, no querían la presencia de Dios. Y luego hicieron otra pregunta. La siguiente pregunta es, dice, ¿a quién subirá desde nosotros? O sea, el arca, ¿a quién se la vamos a dar entonces? Porque no va a estar aquí, pues ¿a quién se la damos? ¿Quién es digno de que pueda estar esta arca aquí? Y entonces dicen ahí en los versículos 20 al 21 que mandaron mensajeros a una ciudad cercana que se llama Kiriat Jearim y mandaron el arca para allá. La mandaron, pero ya no se habla del oro que venía allí. O sea, el oro sí se quedó, pero el arca la mandaron. Esta situación es muy similar a aquellas personas a quienes se les presenta la bendición y la oportunidad de tener a Cristo en su corazón, de tener la presencia de Dios en sus vidas y no valoran el mensaje que se les está dando. Son aquellas personas que quieren el oro, quieren la bendición, quieren las cosas, pero no quieren la presencia de Dios en su vida. O sea, rechazan la presencia de Dios, rechazan el mensaje del evangelio y son personas que no quieren recibir a Cristo. Solo quieren la bendición de Dios, pero no quieren recibir el compromiso de Dios. No quieren dejar sus estilos de vida pecaminoso para consagrar su vida. No son movidos a un verdadero arrepentimiento, sino que menosprecian la presencia de Dios, y ahí como aquellos la dejaron allí en una piedra allá afuera, así estos también dicen, no queremos que Cristo entre a nuestra vida. Y hay personas que así lo hacen. Cuando uno les presenta a Cristo, se les da la oportunidad de que tengan la presencia de Dios en su vida y ellos dicen, no la queremos, mándenla para otro lugar, que se vaya para otro lugar, no queremos a Cristo en nuestra vida. Y la profanación, realmente ese tipo de actitud prácticamente lo que hace es, como dice la Biblia, la palabra misma los condena, y el que no tiene a Cristo en su corazón prácticamente se pierde, y el que tiene a Cristo ese se salva. Entonces, ahí tenemos la primera manera en que los israelitas recibieron el arca de Dios. ¿Cómo la recibieron? Prácticamente rechazándola. No quisieron tener la presencia, no se quisieron arrepentir, no buscaron a Dios, no cuidaron el arca, no le dieron el valor, es más, la mandaron por otro lado. Y así hay muchas personas a quienes se les comparte de Cristo y no quieren recibirlo. Pues vamos a ver entonces hacia dónde llevaron el arca. En segundo lugar, la mandaron a una ciudad que se llama Kiriat Jearim. Y allí encontraron una casa. Ahí sí hubo alguien que dijo, sí, claro, que venga a mi casa. Y esta es la casa de Abinadab. Llegó el arca a la casa de Abinadab y este hombre dijo, voy a consagrar a mi hijo Eleazar, porque era un sacerdote, voy a consagrar a mi hijo Eleazar para que cuide y guarde el arca. Así que llevaron el arca a su casa, estuvo allí en su casa, consagraron a su hijo, que era levita, para que la cuidara. O sea, excelente, eso estuvo muy bien. Y dice que estuvo allí muchos años, muchísimos años. Esto fue en los tiempos de Samuel. Después de Samuel vino el reinado de Saúl. Y después del reinado de Saúl vino el de David. Y hasta David fue que quiso sacar el arca después de aquí. O sea, estamos hablando de que pasó más de 30 años, más de 40, solo el reinado de Samuel fueron 40 años. O sea, muchos años pasó la presencia de Jehová en casa de Abinadab. Muchos años. Así que, pero hay un detalle importante. La Biblia no dice nada acerca de lo que haya pasado en esta casa.
el pueblo de Israel no visitaba este lugar. El pueblo de Israel sabían que el arca estaba allí, pero ellos vivían su vida totalmente independiente. La vida de Abinadab no mejoró ni empeoró. La vida de Abinadab siguió normal. La Biblia no dice que pasó algo. Es una cosa rara. Ahí estaba, nada más. Ellos recibieron el arca, estaba la presencia de Dios, pero vean qué interesante, ¿cómo es posible que la presencia de Dios esté en un lugar y que no pase nada? Eso no puede ser. La única forma que pueda pasar eso es cuando una persona recibe a Cristo y no lo recibe como el rey de su casa, sino recibieron el arca como un mueble y dijeron, bueno, lo vamos a poner ahí en la sala, ahí va a estar el mueble. Y vamos a consagrar a Eleazar porque Eleazar es el que va a cuidar este mueble que va a estar allí. Así que tú lo vas a cuidar, que nadie lo toque porque ya sabes lo que pasó allá en Bet-Semes. Así que cuidado, lo tocas, ahí va a estar, tú lo vas a cuidar, ¿sí? Y por muchos años aquel mueble pasó allí en esa casa. Y no pasaba nada, nadie lo veía de una forma como la presencia de Dios, solo con respeto nada más, pero no pasaba nada. Normalmente es lo que sucede porque esto es simbólico de aquellos cristianos que reciben a Cristo, pero lo tienen ahí. No lo hacen el Señor de su vida para que les transforme, sino que ahí lo tienen, ahí lo están cuidando nada más. Y dice, ok, este se va a consagrar y lo va a cuidar. Pero ¿y el resto de la familia qué pasó? No, pues ¿qué se dice de Abinadab? Nada, sino que su hijo lo cuidaba, el arca. Y ya como que le asignaron a uno, como que en casa hay 8, y de los 8 dice, ok, Abinadab, sí, tu responsabilidad va a ser cuidar este mueble, y ahí va a estar el mueble. Y así pasó. El arca pasó años y años en ese lugar. Y a veces sucede que cristianos viejos, ya cristianos con años, se les ha olvidado que Jesucristo, que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios está dentro de sus corazones. Y que deben de estar conscientes de que la presencia de Dios debe de estar transformando nuestra vida. Debe de estar manifestándose el Señor, teniendo control de toda la casa, no solo de tenerlos como un mueble en la casa, sentado ahí sin hacer nada, que el Señor diga, mira, vamos a hacer esto. No, quieto, tranquilo, ahí quédate sentadito, ahí en el mueble, en la sala. Y dice, me gustaría conocer esa habitación. No, ahí no puedes entrar. ¿Por qué? No, ahí es privado. Yo te permití entrar, pero hasta la sala nada más. Y tenemos limitado al Señor en nuestra vida. Entonces, muchos cristianos son así, que se acostumbran a la presencia de Dios. Al principio quizás todo muy bonito y todo, y va a pasar quizás como los que les va a suceder a los del milenio, que a la entrada del milenio todos felices porque Cristo va a estar allí, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, todos contentos porque Cristo está allí, pero al pasar 50 años, ya, pues ahí está Cristo, ¿no? Ahí está. Al pasar 60 años, Señor, ahí está. Y al pasar los 1000 años, al final dice que quieren levantarse contra Jesucristo. O sea, ya están, no solo lo ven como bendición, sino que están en contra de Jesucristo. Y hay una guerra, una batalla que se levanta contra Cristo. Porque así es el ser humano. Como que tiende a perderle el valor a las cosas al transcurrir el tiempo. Qué bendición es tener el amor de Dios en nuestros corazones, pero a veces no lo valoramos. Qué bendición es tener la presencia de Dios en nosotros. Allí está el creador del universo, el gran yo soy, ahí está dentro de ti. Y a veces se nos olvida que está ahí con nosotros. Y todavía decimos, me siento solo. ¿Cómo vas a estar solo si el Espíritu Santo de Dios está ahí en tu corazón? No puedes, jamás el creyente puede estar solo, nunca, porque allí está el Señor contigo. Entonces, pero es lo que pasa. Hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero no lo comparten. Tienen la Biblia, pero no la leen. Tienen allí a Cristo y no le hablan. Tienen la presencia de Dios
y no pueden interactuar con él. Son cristianos que ahí tienen al Espíritu, pero el Espíritu no controla sus vidas. El Espíritu está apagado en sus vidas. Y es triste que esta casa de Abinadab representa a muchos cristianos que han pasado ya varios años con la presencia de Dios en su vida y no están mejorando. No están creciendo espiritualmente, no están leyendo su Biblia, no están desafiando, no están participando en el ministerio, no colaboran, no dan ni clase en la escuela dominical, no participan en nada y ahí están. Es más, hasta se están metiendo en pecados y están por otro lado, porque se les ha olvidado el gran privilegio que tenemos, que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, está ahí adentro. Entonces, y es interesante porque después dijo David, voy a buscar el arca. O sea, David sí, dijo, me interesa la presencia de Dios, voy a ir a buscar el arca. Y fue a sacar el arca de la casa de Abinadab y dijo, me la voy a llevar a la ciudad de David. Y la puso en una carreta y los dos hijos de Abinadab, Usa y otro hijo, uno iba dirigiendo la carreta y cuando la carreta se volteaba así como que se iba a caer el arca, Usa puso su mano para detener el arca. Y ya ahí adentro se le había dicho, mira, ese mueble no lo vayas a tocar, no lo vayas a tocar. Y lo tocó. Inmediatamente murió uno de los hijos de Abinadab, donde había estado el arca por años. Lejos de bendecir Dios a este hombre, uno de sus hijos muere cuando sacan el arca. Entonces, obviamente en esa casa recibieron la presencia de Dios, pero no la honraron. Y eso es lo que está pasando en muchos cristianos. Tienes al Espíritu Santo de Dios, pero no lo estás honrando. No le estás permitiendo que Él sea el Señor de tu vida, que Él tome las decisiones en tu vida y que nosotros seamos simple y sencillamente sus siervos. Y eso es lo que pasó con este Abinadab. Ahora, al ver David que había muerto Usa, dice, yo no quiero llevar el arca a la ciudad de David. Entonces, escogieron otro lugar para llevar el arca y escogieron la casa de otra persona. Vamos a ver qué pasó. Esa es la tercera vez que es recibida el arca en una casa. Y esta vez lo llevan a una casa que es el hombre se llama Obed-Edom. Y justamente es el texto con el cual nosotros comenzamos este mensaje. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ok, ahora sí parece que sí recibieron el arca como se debe. Que la presencia de Dios llegó a la casa de alguien que sí vale la pena y que valora y que recibió con fe lo que es tener la presencia de Dios en su casa. Yo me imagino que este hombre, Obed-Edom, cuando le dijeron, el arca de Dios va a estar en tu casa, dijo, fantástico. Y cayó de rodillas y dijo, Señor, porque dice la Biblia que los levitas tienen que consagrarse, tienen que purificarse antes de hacer los oficios del arca, para trasladarla, para envolverla, para todo, deben de consagrarse. Entonces, este hombre, Obed-Edom, habrá consagrado su vida y le habrá dicho, Señor, perdóname de mis pecados, ya no quiero ver a la vecina, ya dejo este pecado, ya comenzó a pedir perdón de todo y a consagrarse su vida, a santificar su vida. Y una vez dice él, bueno, ya estoy listo, pero va a estar en mi casa, no es que yo voy a ir a hacer algo, mi esposa tiene que estar consagrada también. Y va y le habla a su esposa, oye, mire, han escogido nuestra casa para que el arca de Dios esté en nuestra casa. Y tenemos que consagrarnos. Y dice ella, fantástico, nos consagramos, no quiero que nos pase lo de Bet-Semes, que mataron a todos aquellos, ni que a la casa de Abinadab, que no pasó nada y al final murió su hijo. No, entonces vamos a consagrarnos. Y la esposa sí le dice, fantástico, ella confiesa su pecado, hacen las paces con el Señor y entre ellos también como esposos, y dicen, ahora sí, ya como matrimonio estamos listos. Y nuestros hijos, igual nuestros hijos, vamos a hablarle a nuestros hijos, los reúnen y les hablan, miren, vamos a tener, el rey David ha escogido nuestra casa para que aquí esté la presencia de Dios con nosotros, el arca de Dios va a estar con nosotros y necesitamos consagrarnos. Y los hijos, excelente papá, excelente, y no sé cuántos hijos tenía, pero dice la palabra de Dios que todos los de su casa,
los criados, todos los que vivían ahí se consagraron. Todos estaban entregados dándole importancia a la presencia de Dios en su vida. Y entonces dice que estuvo apenas 3 meses estuvo allí y Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Qué cosa más hermosa lo que pasó acá. Aquí tenemos representado en Obed-edom a aquellos creyentes que reciben a Jesucristo, pero que no lo reciben nada más como alguien, una visita, sino como el rey de la casa. Tú no vas a hacer la visita, sino tú vas a ser el que decide aquí en la casa. Tú quieres cambiar las cortinas, las cambiamos. Quieres cambiar los muebles, los cambiamos. Quieres que entrar a cualquier habitación, tú tienes toda la autoridad acá. Tú quieres que cambie mi carácter, que ya no grite, que trate bien a mi esposa. Tú quieres que yo sea honesto, que yo sea sincero, que yo sea íntegro en todo. Sí, Señor, con mucho gusto lo voy a hacer. Y entonces estamos disponibles para Dios. Padre, ¿tú quieres que lea la Biblia? Sí, quiero que leas la Biblia. Entonces me voy a poner la meta este año de leer la palabra. Voy a leer todo el Antiguo Testamento en un año. O voy a leer toda la Biblia en un año. O voy a memorizarme tantos pasajes. Y voy a tener mi tiempo de oración. Mi tiempo de oración va a ser así y voy a orar así, de esta manera. Excelente. O sea, aquel momento fue una cosa impresionante. La presencia de Dios en la casa de Obed-edom llegó a transformar a todos y dice que Dios bendijo grandemente a aquella casa y a todos los que vivían ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has recibido tú a Cristo? Algunos le han rechazado, como los de Bet-Semes. Otros le recibieron, pero lo tienen por allí limitado. Y no pasa nada en sus vidas, no están cambiando. A veces he hablado con hermanas que me dicen, ay hermano, pero yo no sé qué le pasa a mi esposo, no quiere leer la Biblia, no se motiva por las cosas de Dios y pues igual su vida no está cambiando, no está mejorando. Cuando decimos vamos a orar, dicen, bueno, pues oremos, pero no es él el que toma la decisión de decir, vamos a orar, vengan familia, oremos por una situación especial. Yo soy la que tengo que estar esforzándome. A veces pasa así, que hay que ir casi como que jalando, ¿verdad? Como que el arca llegó a la casa de Abinadab y no a la casa de Obed-edom. Y entonces, ¿con qué casa te identificas? ¿Con la casa de Abinadab, donde no pasó nada? ¿O con la casa de Obed-edom, donde Dios bendijo aquella casa? Porque aquel hombre se consagró y se entregó al Señor. Yo espero que te identifiques con la casa de Obed-edom, donde Dios da bendición. Y mi anhelo es que tú estés creciendo espiritualmente, que tú estés en buena relación con el Señor, profundizando tu comunión con Dios y poniéndote esas metas de ser mejor creyente cada vez, un mejor cristiano. Así que te animo para que veas la presencia del Señor con toda responsabilidad y que no abandones como aquellos que abandonaron en una piedra grande el arca de Dios, sino que nosotros le demos ese valor que merece. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Habla con Él. Deja que Él tome control de tu vida. Recuerda que dice la Biblia que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos templo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tus bondades son grandes y en tus propósitos ha estado en el que en este tiempo tú vas a vivir en el corazón de aquellos que te reciban. Y tú estás, Señor, en nuestro corazón. Tú vives dentro de nosotros. Padre, queremos honrarte, queremos santificarte, queremos que nuestro templo sea digno de la presencia de Dios dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre, a purificar este templo, a santificarlo, a dedicarlo solamente para ti, Señor. Que mis manos, que mi boca, que mi mente, que mis pies,
que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y para la gloria tuya. Dice la Biblia que nosotros debemos de dar todos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de ti y no servir al pecado, porque somos templo del Dios viviente. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu bendición para nuestra vida, así como tú diste bendición a Obed-Edom, que bendigas también nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.